es un tema que a todo le interesa, especialmente cuando tú descubres que en la voz de Dios reside tu liberación, tu bendición, vida para tu vida. En la voz de Dios está la dirección que te va a llevar al éxito y al cumplimiento de tus sueños. En la voz de Dios está la unción, el poder, el permiso para operar en lo sobrenatural. Lo voy a repetir. En la voz de Dios está el permiso para operar en lo sobrenatural. Todo lo que Dios hizo, lo habló. Todo lo que Dios quiso, lo mencionó. Y cuando descubre el poder que hay en escuchar la voz de Dios. Si tú escuchas la voz de un buen amigo, una amiga, dándote un buen consejo, seguro que te irá bien. ¿No han oído que el que no hace caso no llega viejo? El que no oye consejo no llega viejo. Somos muy animados para anhelar los resultados, pero muy malos para hacer caso. Los consejos que vienen de gente sabias, cuyos corazones están ligados a Dios, son consejos que nos ayudarán a desarrollar nuestra vida espiritual y vivir una vida fructífera, llena de gracia, de bondad y de prosperidad. Hay que prestar atención. Hay que oír los consejos de gente que está conectada con el Espíritu de Dios. Si oyendo un consejo de hombre te puede ir bien, ¿cuánto más escuchando un consejo de Dios? Cuando escucha la voz de Dios que está escrita en las Escrituras, la Biblia no es como algunos la han puesto, que dicen fueron puestas por hombre. Sí, pero ¿qué clase de hombre? Uno escribió, digámoslo así, en el 500. Otro escribió en el 1500 y concuerda lo mismo que escribió en el 500 y nunca leyó lo que escribió el del 500 ni se conocieron. Es la evidencia de que este libro no fue dirigido por mente humana, sino por el Espíritu de Dios. Así que la voz de Dios está en esta escritura. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Todos queremos escuchar su voz. La Biblia dice en Génesis que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Es decir, que Dios está interesado en comunicarse. El detalle, que no tengo el tiempo, es que la voz de Dios hay que descifrarla muchas veces. Porque muchas veces la voz de Dios se siente. Muchas veces la voz de Dios se entiende. Muchas veces la voz de Dios se piensa. Sigo paro. La voz de Dios puede sentirse. Tenemos un Dios que también tiene emociones espirituales. Él dice que su corazón se quebranta con Israel. Así que Dios se puede comunicar a través de tus emociones. No estoy aquí, ¿me siguen o no me siguen? A través de tus emociones Dios puede hacerte sentir algo que tú dices, esto tiene que venir de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios? Primero, ser consciente que Dios quiere hablar contigo, que Él te diseñó para comunicarse contigo. Ahora, ¿qué es lo primero que debes de hacer para entrar en contacto diariamente con la voz de Dios? Hay muchos puntos que pudiéramos señalar hoy. Estoy dando una pequeña enseñanza, le estoy hablando. Pero uno de los primeros puntos que podemos hacer, aunque hay muchos, uno de los primeros puntos es aprender a callar las demás voces. ¿Qué sucede cuando tú estás en el downtown y hay mucha gente hablando al mismo tiempo? Tiene que definir a quién le va a prestar atención. Y aún así las voces de los demás pueden interferir para que tú escuches la voz que te interesa. Así que lo sabio es apartarse de las muchas voces donde solo quede la voz de Dios.
tiene que aprender a apartarse de las voces de los hombres para que pueda entrar en contacto con la voz de Dios. Mientras esté escuchando las voces de los demás, se te hará difícil escuchar la voz de Dios. Cuando lees sobre las personas que escucharon la voz de Dios, normalmente estaban en un lugar donde las demás voces no estaban. Muchos de ellos estaban en meditación, en soledad total, porque Dios no está muy interesado en hablar con alguien que no le preste atención. Dile a alguien: tiene que callar las voces. La voz de la razón, la voz de la emoción, la voz del dolor, la voz de la tristeza, la voz de la avaricia. Calla las voces y entonces se te hará fácil escuchar la voz de Dios. Dile a alguien: callar las voces. ¿Cómo callo esas voces? ¿Cómo callo las voces que no me permiten identificar la de Dios? O que no me permiten entrenarme para escuchar la de Dios. A mí me emociona el tema de la voz de Dios, porque yo sé qué significa eso. Pero, ¿qué hago para que estas voces que me aturden, que me confunden, se callen? A veces esas mismas voces están dentro de ti. Dolor, lo que te hicieron. Cada situación tiene su propia voz. Pero Dios hoy nos está hablando de trabajar para enmudecer las voces que no vienen de Él. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, debemos de entregar todo nuestro pensamiento a Dios. ¿Cómo? En oración, esperando en su presencia y leyendo las Escrituras. El apóstol Pablo dice, que hay que llenar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Cuando lee la palabra de Dios, llenará tu mente de su palabra y todas las voces falsas enmudecerán. En Colosenses dice las Escrituras, capítulo 3, verso 16, Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Di conmigo: que la palabra de Dios abunde. Luego dice: cantando con gracia en vuestro corazón y al Señor, y con himnos y cánticos carnales, cánticos espirituales. Dos cosas debe de hacer para que las voces que no son de Dios se callen. Primero, llena tu interior no de noticieros, sino de la palabra de Dios. Si llena tu corazón de noticiero, las voces del noticiero va a hablar. Aleluya. Si llena tu corazón del chismoso, la voz del chisme te va a hacer prejuicioso. Pero si llena tu corazón de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hablar a tu espíritu.